Bueno, quiero invitarles a ir a el Salmo 119, en el versículo 9 es el texto del día de hoy para compartirte. Toda esta semana hemos estado hablando del poder de la palabra. Para los que están haciendo y siguiéndonos en su tiempo devocional, todo este mes empezamos con la palabra de Dios muy fuerte y nos vamos a extender, aunque vamos a ver otros temas que el pastor Saúl nos está compartiendo. Le enviamos un cordial saludo a nuestra cobertura, el pastor Saúl allá en Mante. Él también está, y todas las demás iglesias, hablando y compartiendo sobre la Biblia. Digo, amigo, la Biblia. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Dile al que está al lado, la Biblia es la palabra de Dios. Dile, la Biblia es la palabra escrita. Mira, dile a Isaac, dile, la Biblia es la palabra escrita de Dios. Es bueno recordar eso. Bueno, en la pantalla también está el texto bíblico en el Salmo 119, en el versículo 9. Pero nos vamos a extender un poquito hasta el versículo 11. Dice la Biblia allí, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y el salmista responde allí, con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Mira esta parte tan importante de guardar, atesorar y colocar en una posición de suma importancia la palabra del día de hoy. Parafraseando esto para nosotros sería, ¿con qué limpiará su vida un cristiano joven? ¿Cuántos cristianos jóvenes hay aquí? Levante la mano. Yo soy un joven cristiano, estoy aprendiendo, estoy chiquito. Dice la Biblia así, ¿cómo puede un cristiano joven llevar una vida agradable a Dios? ¿Cómo puede una persona llevar una vida agradable a Dios? ¿A cuántos les gustaría agradar a Dios con su estilo de vida? Durante mucho tiempo yo no le agradé a Dios, ni a mí me agradaba, ni a la gente, yo creo. Pero después hubo un tiempo en que Dios obró en mi corazón precisamente con su palabra. También mudó mi corazón. ¿A cuántos Dios les ha cambiado el corazón? Amén. Él hace eso y lo hace a través de su palabra. Cada que yo escuchaba una predicación de un pastor que pues admiro y tiene una iglesia, yo no podía entender por qué cuando él predicaba la palabra era como si se enterraba en mi corazón o dentro de mí. Y ya después en la Biblia había, es que la palabra de Dios es como una espada. Y cada predicación que escuchaba taladraba mi mente, pero bajaba hasta mi corazón. Y yo sabía que ya no volvía a ser el mismo cuando salía de esa puerta. Muchas ocasiones yo me acuerdo que salía de la iglesia y yo otra vez a regresar a mi vida pasada. Pero algo dentro de mí quería dejar eso. ¿A cuántos les ha pasado esto, verdad? ¿Les ha pasado? O nada más a mí. Que yo llegaba a la iglesia, disfrutaba la alabanza, yo no sabía que era la presencia de Dios lo que se sentía bonito. Y decía, no, pues es que se oye muy bonita las canciones y el teclado se oye muy bonito, el clima está bien agradable, es la atmósfera de la gente. Pero las personas que tenían una relación con Dios me dijeron, es Dios lo que tú sientes. No lo sientes en tu cuerpo, no lo estás razonando, lo percibes en tu espíritu. Lo que tú percibes aquí es la presencia de Dios. Ellos me explicaban eso y mi mente no entendía mucho. Pero yo sabía que había algo allí, por lo menos eso entendía. Entonces, este pasaje bíblico generalmente lo predicamos para la gente joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén, diga amén. Échese ánimo. Ánimo, todavía estamos jóvenes. Camina, tiene fuerzas en sus piernas, ve, está joven. Ya cuando no vemos y no escuchamos y batallamos para caminar, ahí decimos que a lo mejor ya estamos un poquito maduros. Pero esta palabra la predicamos generalmente para los jóvenes. Pues yo en aquel tiempo a lo mejor estaba más joven y más guapo, pero la palabra de Dios es para todos. Y esa palabra dice, como cuando Juan dice hijitos, hablando a los cristianos chiquitos, aquí le habla a la iglesia y le dice, ¿con qué una persona cristiana, pero joven en el camino de Dios, puede limpiar su vida? Limpiar su vida.
Brinda mucha atención a la palabra de Dios porque Él te puede transformar a través de ella. Yo decía que cuando escuchaba la palabra predicada, que fluye con el Espíritu de Dios, tiene poder eso y te transforma. Por eso uno deja de hacer cosas, ¿verdad? Después de escuchar una palabra y reflexiona en ello, deja de hacer cosas y establece otras. También recibes paz, una promesa, te da aliento. Todo eso sucede cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Yo creo que ustedes por eso vienen o van a algún lugar a escuchar una palabra que les fortalezca en su fe, porque la vida allá afuera, ¿verdad que no es fácil? No es fácil. Y en Cristo hay muchas batallas que conquistar, que ganar para la gloria de Dios. Amén. Dese un aplauso a usted mismo porque es cristiano. Bueno, entonces, si aquí venimos y escuchamos la palabra y lo que queremos es agradar a Dios, si queremos agradar a Dios con nuestra conducta, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, y de todas estas maneras honrarlos como los padres que ven a su hijo que llega y cruza la primaria, la secundaria y se siente honrado, ¿verdad que sí? Porque no pasó de panzazo, 6, 7 u 8, no, sacó buenas calificaciones. Un aplauso por los jóvenes que sacaron buenas calificaciones. Y los padres se sienten honrados. Bueno, Dios se siente honrado como cuando un cristiano se porta bien. ¿Dónde dice eso? La Biblia dice eso en Job, que Dios mismo le dijo al maligno: ¿ya consideraste a mi siervo Miguel? ¿A mi siervo Yair? ¿A mi siervo Job? Cuando nosotros nos conducimos de manera apropiada en la vida, honrando lo que Dios dice en su palabra, eso es servir a Dios. Guárdate esto en tu corazón. Cuando tú haces algo agradable a Dios de acuerdo a su palabra, eso significa servirle, porque o motivamos, alentamos el reino de Dios o no. Entonces esto es importante, aprender a agradarle a Dios, y para eso necesitamos limpiar el camino, limpiar nuestra vida, limpiar nuestra mente, nuestro corazón y tantas cosas. ¿De qué? ¿De qué tenemos que limpiarla? De todo aquello que se acumuló desde que nacimos. Limpiarlo de recuerdos tristes, de pérdidas, de traumas, de abusos, de fracasos, de mentiras, de tantas cosas que la mente sin Dios se acostumbró y que las aceptó como una verdad, aunque solo eran una realidad. Era una realidad, pero no una verdad. Jesús es la verdad. Amén. Él es la verdad y Él es la resurrección y Él es la vida. Denle un aplauso a Jesús por eso. A ver, déjeme verlo. Amén. Reciba esta palabra con un propósito. El propósito de esta palabra predicada es esto: atesorar la palabra de Dios en el corazón. Por favor, diga conmigo: atesorar. Vamos despacio, quiero no moverme mucho por aquí, pero atesorar es darle un valor importante, alto a algo. Ahora yo quiero que piense un poquito en su casa, o en su familia. ¿Dónde tiene las cosas más valiosas de su casa? A lo mejor en un cofre, ¿no? Los recuerdos, los documentos. Me acuerdo que una vez vino una lluvia fuerte y todos los papeles de los pasaportes y las actas, todo lo de los niños de la primaria, los documentos se mojaron. Y cuando yo llegué, mi esposa tenía el piso con las hojas así. Yo dije: ¿qué pasó? Dice: todo se mojó. Y estaba guardado en el cofre del tesoro, pero hasta ahí llegó el agua. Y dije: bueno, no te preocupes, vamos a recuperar esto, ¿eh? Estoy preguntando, en tu casa, ¿dónde tienes lo más valioso? Dame un ejemplo. Tu dinero, a lo mejor tu dinero. Tu cartera, ¿dónde la guardas? Ahora pregunta, ¿dónde está la Biblia en tu casa? Abajo de la almohada, como el celular. Aquí tengo el celular, pastor, aquí tengo el celular. Lo que estoy diciendo no es dónde lo tienes ubicado físicamente, sino en tu corazón. En tu corazón está la palabra de Dios, porque esta es la clave.
Más adelante el salmista mismo dice: en mi corazón he guardado tus mandamientos he guardado, he atesorado, los he puesto como prioridad, como un filtro para conducirme en mi vida y agradable. Amén. Diga conmigo amén. Entonces, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón es lo que realmente permite que la vida de una persona cambie. Fíjese que nosotros en la mente razonamos lo que Dios dice en su palabra y sabemos que eso es bueno. Pero para llevarlo a cabo, ya cuando decimos, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a agradar a Dios. O sea, cuando ya lo queremos hacer y cuando lo hacemos y fracasamos, decimos, ay, otra vez fallé, hombre. No, yo nunca cambio, yo sigo igual. No. Lo que pasa es que la palabra está en tu mente, pero no ha bajado a lo profundo de tu corazón. No te juzgues, no te condenes. Ánimo. Pero aprende lo que dice la Biblia. Que si tú y yo guardamos la palabra no en la mente, por allí pasa, tiene que pasar. Viene por el oír la fe, pasa por la mente, razonamos, creemos lo que dice, hay evidencia bíblica de lo que es la palabra de Dios, histórica. Hay de todos los tipos de evidencia para que si alguien quiere decir, ¿va? ¿A poco esa es la palabra de Dios? ¿Dónde dice? Yo estoy hablando esto porque la pregunta clave es: ¿cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué rige tu vida? ¿Qué rige tu conducta? ¿Tus decisiones? ¿Qué? Mucho tiempo yo tenía el control de mi vida. Yo tenía el control. ¿Cuánto les gusta tener el control? Por lo menos de la tele, ¿va? Uno llega a la casa, como ya sabe que la esposa manda, bueno, por lo menos agarra el control para calmarse la pena. Y aquí tengo el control, aunque sea de la tele, ¿verdad? Pero así tenía yo el control de mi vida. Yo decía qué hacer. No Dios, no su voluntad. Ni me interesaba. Yo sabía que si leía la Biblia, pues iba a encontrar la forma en que debería de conducirme. Entonces, pues no fue tan sencillo al principio, pero después entendí que lo que realmente sucedía era que tenía un corazón duro. Diga conmigo, corazón duro. A ver, para que no se distraiga, diga: el pastor tenía... A ver, échame la culpa a mí. El pastor tenía un corazón de piedra. Pero con ganas, así, júzgueme. El pastor tenía un corazón duro. Por eso Dios lo quebrantó. Amén. Ahora voy yo, ¿verdad? Y Dios también lo va a hacer contigo. Así es Dios, porque nos ama. Yo no podría predicar esto si eso no fuera algo en mi vida. Entonces yo quiero que tú mismo conozcas lo que la Biblia dice de sí. Mire, quiero hacer una pausa aquí y regresarme rápido. Esta semana yo he ido a los grupos y les he dicho: ¿saben qué quiero borrar de la mente de una persona cristiana nueva que va al grupo? Que la Biblia no es una lista de reglas, aunque vienen los mandamientos de Dios que te protegen y te bendicen, pero no es eso. Lo que dije yo primero que Dios quiere que la gente sepa es: esta es una carta de amor de mí para ti. Eso es la Biblia. Juan 3:16 dice que Dios nos ama. Dice Dios: díganle a la gente extraña y a los chiquitos y a los nuevos en mí que yo los amo. Díganle, Juan, díganle, y a todos los pastores, prediquen la palabra y díganle que los amo. ¿Cuántos reciben eso de parte de Dios? No es otras personas, eliminé esto de la mente, que es un libro histórico, antiquísimo, que tiene que ver ahora con eso. Eso también lo eliminamos y explicamos cómo una historia bíblica, vieja si quieres, hoy funciona. Jesús le dijo a la tormenta, al viento: calla. Es una historia bíblica, se llama Jesús calma la tempestad. Y eso dice o habla del poder de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios. Y si alguien quiere traer algo a su vida así para calmarlo, es la palabra de Dios. Ante una circunstancia adversa, tú puedes hablar la palabra de Dios. Tienes un problema, una tormenta económica y dices: Señor, tú eres mi proveedor, nada me faltará. Habla la palabra.
y la tormenta calmará. Entonces son historias prácticas, antiguas, pero no, que no las vea la gente así, porque entonces no aprovecha todos los beneficios. Para eso estamos nosotros, para enseñar, para ilustrar cómo se puede asimilar la palabra de Dios. Entonces yo puse aquí unas imágenes para que tú las tengas en tu mente. La Biblia dice de sí misma esto, que es una lámpara, ya lo vimos creo que la semana pasada, que alumbra tu camino, que es como una espada, que es como un martillo. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta el corazón duro, como el que yo tenía, y luego te da un corazón nuevo, pero primero tiene que quebrantar el corazón, no la mente, porque Pablo dijo, en mi mente yo sé que la ley de Dios es buena y la quiero obedecer, pero hago lo malo que no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que quiero hacer, eso no hago. ¿A quién le pasa eso? No levante su mano. ¿A quién? Pues necesita que Dios agarre la palabra y parta el corazón, porque en la mente sí entendemos eso. La gente sin Cristo sabe que Jesús murió en la cruz, sabe que derramó su sangre en la cruz. ¿Cuántos lloraron? A ver, digan la verdad. ¿Cuántos lloraron cuando vieron la pasión de Cristo por primera vez? Hasta yo lloré ahí, me impactó, dije, Mel Gibson se la sacó con esta película, porque sí superó todo. Pero lo que digo es, vemos una película, o la gente que no tiene a Cristo ve la película, llora, pero nada más. No se salvan, no se convierten a Cristo, no obedecen su palabra, no le honran, no son parte de la iglesia, no ganan alma, nada de eso. Solo lloran cuando saben que algo es verdad en su mente. Pero aquí nosotros guardamos y atesoramos después la palabra en nuestro corazón, cuando Dios nos quebranta el corazón duro. Entonces ahí puse unas figuras para que tú tengas en mente eso. Es una lámpara, es un martillo, es también una espada. En los textos bíblicos de esta semana venía que la espada separa y divide o corta el alma y el espíritu. Eso está en Hebreos capítulo 4. La palabra de Dios es una espada, Miguel. ¿Y qué quiere decir eso? Pregúnteme, ¿qué quiere decir eso, pastor? Esas son figuras o son metáforas que dicen, asemejan algo para que uno lo entienda, haciendo fuerte la cualidad de la Biblia en ese caso. ¿Me explico? Entonces cuando usted entiende, metafóricamente, de manera imaginaria, la función de la Biblia la podemos ver a través de estas imágenes. Y que es una espada significa, esta es el alma, esta es la mente, esto que está pasando es tu voluntad, estas son tus emociones. Y dice Dios, y este es mi espíritu, pero dentro de nosotros, aquí la palabra de Dios dice, ese es tu pensamiento, y lo que está allá adentro también que escuchas, ese es mi pensamiento. Y en ese momento tú y yo tenemos que decidir. ¿Qué tenemos que hacer? Decidir. ¿Usted está haciendo su devocional? ¿Está leyendo la palabra? Una historia bíblica resalta y le hace recordar que su vida es igualita que esa historia. Luego ve la solución y luego el Espíritu Santo le dice, ¿quieres hacerle así? Y uno lucha y lloras y sientes que la letra le hacen así, tú, es para ti. Y hasta lo marcas, Moni le pone florecitas y le pone colores y todo, o sea, de que Dios le está hablando, Y luego ahí está el dilema. Ay, Señor, si me rindo como la samaritana, me rindo como fulano, me rindo como... Cámbiame. ¿A cuánto les pasa eso? Amén, dale un aplauso a Dios por eso. Amén, amén. Bueno, entonces es como una lámpara, un espejo, un martillo, una espada y un filtro. La Biblia es como un filtro. Ya está el café. ¿Me puedes traer el filtro con todo y café, porfa? Nada más para ilustrar un poquito esto, porque es de lo que queremos hablar y ya terminamos, ¿sí? Entonces yo estoy enseñando lo que el salmista está afirmando aquí. Si alguien quiere agradar a Dios, darle honra con su vida, necesita limpiar
su camino, sus decisiones, su forma de conducirse. Gracias, un aplauso a Eli y al equipo rojo. Este es un filtro y ahorita lo vamos a usar. Entonces la Biblia es también como un filtro, también como un espejo para mirarnos. Nos dice cómo estamos. La misma historia bíblica, cada personaje, yo me identifico cuando veo la Biblia así y la historia de Pedro, me identifico como yo estoy atrabancado como Pedro, traidor como Pedro, discípulo de Jesús, pero lo niego. ¡Hala! ¿No le ha pasado? O sea, que yo pongo la Biblia así, estoy leyendo al Pedro y le digo, ¡hala! Me parezco a ti. Y luego razono, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy enseñando? ¿Por qué Dios habrá escrito la historia de Pedro allí? Pues para enseñarme a mí cómo soy yo. O sea, lees el pasaje, pero mira los personajes y aprende que Dios te está hablando a través de ellos. El Jonás lo mandan a predicar y no quiere nada más a los suyos y a su familia. Pero no, esos son los enemigos, Dios, te me hace que te equivocaste, a esos hay que matarlos. A la suegra, a esos. Quieren amar los suyos. Y entonces Dios lo manda, ya saben, se lo andaba tragando una ballena, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay un efecto de no hacer la voluntad de Dios. Porque sí sabemos que es. Bueno, entonces vamos a terminar con esta parte. ¿Cuántos quieren realmente agradar a Dios? A ver. Digo, siendo sinceros, pues todos decimos así, ¿verdad? Y cuando yo dije, no, sí, ya, yo quiero. Y yo me acuerdo que iba a la iglesia y dije yo, voy a cambiar. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto. Hermano, yo se los he compartido muchas veces, que después de una predicación poderosa, yo volvía al pecado. Pero una predicación que te hacía temblar, o sea, pastores con unción. ¿No le ha pasado? No levante su mano. Pero yo tristemente recuerdo, ¿por qué? Porque nosotros por nosotros mismos no podemos cambiarnos. Lo que cambia el corazón es la palabra viva de Dios, la que tiene la función de renovar la mente y el corazón. Es la palabra de Dios cuando, como una espada, habla el corazón, dice Dalila, esto no. Pero dentro de tu corazón dice, esto, Dalila. Y allí, en ese momento, tú decides, este es Dios, me está hablando. Y a través de su palabra, como una lámpara, me guía, que haga esto. Pero no quiero. Bueno, Dalila sí, pero yo no quiero. Pero lo voy a hacer. Y cedes a la voluntad de Dios. Entregas tu voluntad a Dios. De eso estoy hablando. En el cielo el primer conflicto fue la voluntad de Dios y la de otra persona. En el cielo, por eso cayó Lucifer, porque él quiso hacer su propia voluntad. En la tierra, ese es el conflicto. Todos nacimos así. Y cuando nosotros queremos entender, nosotros los psicólogos explicamos esto. La voluntad es una función de la mente. Hay un autor, Jonathan Haidt, algo así se apellida, que explica la cuestión de Romanos 7, lo explica muy bien. Él dice que el ser humano en su mente y en sus emociones y en su voluntad es como un jinete en un elefante. Así es, el jinete, la mente, el razonamiento quiere conducir su vida a algún lugar, pero el elefante, imagínense, las emociones, los impulsos y la voluntad dan hacia otro lado. Así explica este libro. Luego se lo voy a mandar para que vea cuál es y lo lea, lo estudie, porque es muy cierto eso que dice. Con el razonamiento el jinete, pero el jinete es flaquito y el elefante es poderoso. Voy a hacer ejercicio este lunes, voy a empezar, y el elefante dice, no hombre,
voy a bajar 10 kilos, me voy a poner a dieta. No, hombre, el elefante hace lo que él quiere. Voy a hacer mi devocional, ya le voy a hacer caso al pastor. No, hombre, el elefante es poderoso. Pero Dios es paciente, compasivo y misericordioso. Así me mostró Dios su amor, fue paciente, me esperó hasta que yo vine a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Ya quiero cambiar, pero no puedo. Y yo creo que Dios como que me decía, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que tú puedes? Pues yo creía, es más, nadie me explicó. Y eso es lo que dice Dios. Mi palabra es la que transforma el espíritu de una persona, la mente en lo más profundo del corazón, Juan. ¿Y cómo se le hace, verdad? Diga conmigo, ¿y cómo se le hace, pastor? Esto es bueno para las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? No, Miki, pero ¿por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué? O nosotros los hombres, ¿por qué mi esposa no cambia? ¿O por qué fulano no cambia? ¿Por qué? Hermano, no es tan sencillo. El que cambia el corazón solamente es Dios a través de su palabra. Ahora descanse, diga, ay, ya, suéltalo. Suelta a las personas, suelta a tus hijos. Déjalos, no puedes cambiarlo. Lo que los cambia, ora por ellos, pero lo que los cambia, ¿qué es? La palabra de Dios. Suelta al Isaac, al Junior, déjalos. Dios va a tratar con ellos. Ese señor posiblemente va a ser predicador, aunque ahorita le gusta el fútbol como a mí me gustaba. Lo más seguro. Me puedo equivocar, pero eso es lo que vas a hacer. A su tiempo Dios lo hará. Amén, hermano. Y el otro le va a ayudar, no sé, a cantar o a ver qué va a hacer, pero... Entonces es bueno que entendamos esto, porque abajo dice el salmista en el versículo, esta versión dice en el versículo 10, me esforcé tanto para encontrarte y no permitas que me aleje de tus mandatos. Mire, el salmista reconoce, me estoy esforzando, pero no me dejes, vuelvo a caer. ¿Saben cuál es el problema de cuando nos alejamos de Dios? No es tanto eso, que ya no sentimos la presencia de Dios, las consecuencias. Las consecuencias del alejamiento de obedecer la palabra de Dios. Estoy por dar un taller para matrimonios en septiembre. Y estoy subiendo videos donde explico. Yo mismo fui protagonista de eso. De que en mi matrimonio vivía con una fantasía, con una ilusión. Eso es lo que explico en el video. Digo, esto es de manera metafórica, así, ilusionismo de creer que tengo una conexión con mi esposa, Moni, y no una falsa seguridad. Luego digo, ponga mucha atención, una falta de una conexión orgánica en el grupo de enseñanza, ¿verdad? Una conexión orgánica poderosa con Dios, no la tenía. Eso es lo que dije, ese fue el problema en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque la base que fundamentaba mi matrimonio como una casa, las columnas, ese soporte, no era la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es? Yo decía en el taller, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que está guardado en tu corazón para cuando llega el temor, cuando llegan los problemas, cuando llega la escasez, cuando hay tormentas fuertes? ¿Qué te sostiene? ¿Qué pusiste de base? Porque cuando vino la pandemia, salió lo que había en los cimientos de la vida de las personas, de los pastores, de las congregaciones. Todo salió a la luz. Por eso mi pregunta en ese taller es eso, porque necesitamos analizar cuál es. Y bueno, luego seguimos hablando de esta parte. Pero ese es el punto importante aquí. Es distinguir entonces qué es lo que podemos hacer. Necesitamos reflexionar sobre la palabra, leerla, pero reflexionarla, porque cuando meditamos en ella, es cuando puede descender a lo profundo de tu corazón.